Parque Nacional Ranthambore, India. El imponente Parque Nacional Ranthambore fue y sigue siendo una de las principales zonas de atracción para los amantes de los tigres, y hace varios años, muchos pudieron ver la gloria del más popular de todos. Jumbro, el macho T20. Este gran tigre alguna vez fue el macho más viejo de Ranthambore, y era otro digno heredero de la legendaria dinastía de Machli. Nació en 2002 junto a una hermana llamada Humari. Eran los cachorros de la segunda camada de Machli, y su padre era el tigre conocido como Nick. Como hijo de la gran Machli, llevaba en sus venas la misma fuerza y majestuosidad que definieron a su madre. Si Machli era la dama de los lagos, entonces se podría llamar a Jumbro el señor de los lagos, ya que después de Machli, fue Jumbro quien reinó sus áreas territoriales incluyendo el lago y otras áreas de cuerpos de agua. Desde un cachorro robusto hasta un macho gigantesco, el viaje de Jumbro por las cercanías de Ranthambore fue simplemente increíble. Su cuerpo musculoso y su tamaño descomunal lo destacaban entre los demás machos de Ranthambore, pero lo que realmente lo hacía inconfundible era su rostro, una cara grande y poderosa que se convirtió en su sello distintivo. Se decía que incluso después de haber pasado su mejor momento, Jumbro seguía siendo un auténtico coloso de la selva. Su peso se estimaba en unos asombrosos 280 kilogramos, una cifra que lo colocaba entre los tigres más grandes jamás vistos en Ranthambore. Jumbro se relacionó con al menos 4 hembras distintas con las que tuvo alrededor de 18 crías. Finalmente, el legendario e indiscutible rey de Ranthambore, Jumbro, falleció en 2012. Sin embargo, su legado continuó, y uno de sus muchos hijos heredó su fuerza y carácter, tomando el relevo y extendiendo el linaje en las tierras de Ranthambore. Ese gran tigre fue Kumba. Kumba, otro destacado heredero de la legendaria dinastía de Ranthambore, fue visto por primera vez en enero de 2006. Y según el experto Sanjeev Siva, Kumba era parte de la ilustre línea de sangre de Machli, portando el legado de poder y dominio que había definido a sus antecesores. Su padre era Jumbro, T20, por lo que Kumba heredó no solo la fortaleza y corpulencia de su padre, sino también la astucia y determinación que caracterizaban a esta dinastía. Kumba comenzó a establecer su territorio alrededor de 2011-2012, principalmente en las zonas 6, 7 y 8 de Ranthambore, en donde compartió su territorio con una tigresa dominante, T8, conocida como la Dali, quien se convirtió en su compañera, con la que engendró posiblemente 3 camadas. Y así comenzó un viaje de más de 8 años, donde esta pareja engendró algunos de los tigres más impresionantes. Kumba siguió siendo el rey indiscutible mientras estuvo con la Dali, pero un cambio en su interés amoroso llevó a un desenlace imprevisto en 2019. Nor, T39, considerada una de las tigresas más hermosas, se adentró en el territorio de Kumba después de sus luchas territoriales con sus hijas, quienes se apoderaron de su territorio. Cautivado por su belleza, Kumba la siguió y se apareó con ella en el verano de 2019. Los tigres se aparean durante un periodo de 4 a 5 días, durante el cual generalmente no cazan,
particularmente los machos, porque no quieren renunciar a las hembras. Y durante ese tiempo, otro macho llamado Aurangzeb, de 57, estuvo muy atento a los intereses de Kumba, ya que se enfrentó a Kumba después del periodo de apareamiento. Kumba, aunque era un guerrero experimentado, no estaba en su mejor estado y resultó gravemente herido, y con la intervención del departamento forestal, Kumba fue tratado. Pero la vida del rey nunca volvió a ser la misma. Como Kumba no patrullaba su territorio desde hacía tiempo y estaba lisiado, sus dos hijos, Jai y Beru, comenzaron a patrullar el territorio de Kumba como nunca antes. Además, otro macho estaba haciendo incursiones en el área, y en la ausencia notoria de Kumba, se apareó con la Dali, por lo que Kumba se vio obligado a exiliarse y aparentemente encontró una nueva pareja. El gran Kumba reinó por algunos años más, hasta que el 5 de junio de 2022, Kumba murió en el Parque Nacional Ranthambore. El 5 de junio de 2022, el cuerpo de Kumba fue encontrado en la zona 6. El tigre probablemente murió en un enfrentamiento con otro tigre, ya que se mencionó que tenía marcas de heridas en el cuello y las patas. Kumba se consolidó como uno de los tigres más importantes de Ranthambore, llevando con orgullo el peso de un linaje que ha reinado durante mucho tiempo. Aunque el gran rey Kumba se fue, su espíritu y su legado perduran en las nuevas generaciones. Sus descendientes recorren las mismas tierras que él alguna vez gobernó, llevando consigo la sangre de la dinastía más legendaria de Ranthambore. Cada tigre que surge de esta línea no es solo un símbolo de fuerza y poder, sino también una prueba viviente de que el legado de Machli, Jumbro y Kumba continúa.